Pues seguimos con la siguiente presentación. Ana Gallego Cortés. Ana Gallego, del Hospital Universitari Vall d'Hebron, presenta el estudio titulado Development of a Intestinal Explant Model for the Study of Target Strategies Directed to Tissue Reservoirs. Hola, buenas tardes. Soy Ana Gallego Cortés y voy a explicar el proyecto titulado Desarrollo de un modelo de cultivo e infección por VIH de mucosa intestinal para el estudio de estrategias dirigidas a los reservorios de tejido. El tracto gastrointestinal constituye uno de los principales sitios anatómicos en los que el VIH establece una infección persistente, sobre todo durante la fase de infección aguda y cuando la terapia antirretroviral es iniciada. El estudio de este reservorio anatómico nos proporcionaría un mayor conocimiento sobre cómo es la persistencia del VIH en tejidos y además así podríamos desarrollar terapias más dirigidas y especializadas a estos reservorios. Sin embargo, la baja disponibilidad de muestras de tracto gastrointestinal de personas que viven con VIH limita este estudio. Por ello, nosotros hemos desarrollado un modelo de cultivo e infección por VIH de mucosa intestinal que nos ha permitido evaluar el impacto de la infección por VIH en diferentes poblaciones de células inmunes, identificar células que constituyen reservorios virales y estudiar la acción de diferentes agentes reversores de la latencia en las poblaciones de células CD4 presentes en el tejido. Para ello, hemos seguido el siguiente diseño experimental. En primer lugar, se recogen las muestras de mucosa intestinal sana de donantes no infectados y esta mucosa intestinal es tratada con un cóctel de antifúngicos y antibióticos. Después, las muestras de mucosa se cortan en trozos y estos trozos se ponen en cultivo sobre esponjas en placas de 6 pocillos con medio en ellas. Para la infección con VIH se deposita directamente una dilución con el virus sobre los trozos de tejido. Tras 6 días de cultivo e infección, depositamos una dilución con la terapia antirretroviral, que constituye una dilución de los fármacos nevirapina, raltegravir y darunavir, y esta dilución es depositada directamente sobre los trozos de tejido. Tras 2 días de tratamiento, se cogen estos trozos de tejido, son digeridos enzimática y mecánicamente para separar las diferentes poblaciones celulares y separaremos las células CD4 presentes en el tejido. Estas células se pondrán en cultivo en medio con una dilución de un agente reversor de la latencia para inducir la reactivación viral. Además, a día 0, 1, 6, 8 y 9 se cogen parte de los trozos de tejido, se digieren y se marcan con diferentes anticuerpos para ser estudiados por citometría de flujo. Por citometría de flujo estudiaremos tanto cómo afecta la infección por VIH a las diferentes poblaciones de células inmunes y así como es la progresión de la infección en las células CD4, midiendo los niveles de la proteína vírica P24 en ellas. Entre las poblaciones de células inmunes estudiadas incluimos las células B, las células T, CD4, CD8, las células natural killer, células dendríticas, monocitos y granulocitos. Después de evaluar cómo la infección por VIH influía en las diferentes poblaciones de células inmunes y hacer un seguimiento de la progresión de la infección, concluimos que el modelo óptimo de infección persistente de VIH en la mucosa intestinal constituía en una infección de 9 días en la que introduciríamos el tratamiento a partir del día 6. Es a partir del día 6, efectivamente, donde veíamos ya una infección bastante elevada en las células CD4 y cuando introducíamos el tratamiento antirretroviral, esta infección disminuía considerablemente. Además, pudimos ver a día 8 que había un detrimento significativo en el porcentaje de células CD4 presentes en el tejido, acompañado por un incremento en el porcentaje de células TCD8 y las células natural killer. Cuando introducíamos la terapia antirretroviral y la dejamos durante 2 días, estos cambios poblacionales eran revertidos parcialmente. Después procedimos a la identificación de diferentes poblaciones de células T CD4 presentes en la mucosa intestinal. Para ello utilizamos el Flowzone, un algoritmo de reducción dimensional, para identificar 7 clústeres diferentes de células TCD4 en función de la expresión de los marcadores de memoria CD45RO, CCR7 y los marcadores de residencia C69, CD103 y CD49A, además del marcador CD127. Pudimos identificar 2 clústeres de células TC4 naïf, el clúster 1 y el clúster 2,
que eran CD45 Rho negativas, CCR7 positivas, y se diferenciaban entre sí en la expresión de los marcadores de residencia, en el marcador de residencia CD69. Además, pudimos identificar cuatro clústeres de células effector memory, que son CD45 Rho positivas, CCR7 negativas, que se diferenciaban en la expresión de los marcadores de residencia CD69, CD103 y CD49A. Y por último, identificábamos un clúster de células de central memory que se caracterizaban por la expresión del CD45 Rho, CCR7 y eran negativas en todos los marcadores de residencia. Después evaluamos el efecto de diferentes agentes reactivadores de la latencia en la reactivación de los reservorios virales presentes en estas poblaciones de células T CD4. Utilizamos como control positivo la PMA ionomicina y entre los agentes reactivadores de la latencia utilizamos el ingenol, la romidepsina, una combinación de ingenol y romidepsina, panovinostat, en SMAC Mimetics, el AZD 5582 y la IL-15. A día 9 pudimos observar reactivación viral en la mayor parte de las poblaciones de células CD4, por lo que concluimos que había reservorios virales en la mayor parte de ellas. Sin embargo, podemos ver un efecto diferencial de los diferentes reactivadores en las diferentes poblaciones, siendo las poblaciones que parecía que más se reactivaban las células TCD4 effector memory, en concreto los clústeres 3, 4 y 5, y los agentes reactivadores de la latencia que mayor efecto podían tener, la ZD y la IL-15. Como conclusiones, decir que este modelo de tejido recapitula las principales características de la infección por VIH, incluyendo cambios importantes en las poblaciones de células inmunes durante la infección productiva e infección tratada. Hemos ya detectado una infección bastante potente a partir del día 6, que provocaba un detrimento en el porcentaje de células CD4 a partir del día 8. Sin embargo, cuando introducíamos el tratamiento antirretroviral, conseguíamos ver una disminución en la infección por VIH y conseguíamos prevenir parte de la muerte inducida por la infección en las células CD4. Además, también hemos identificado reservorios virales en la mayor parte de poblaciones de células TCD4 presentes en el intestino. Sin embargo, hemos visto que los agentes reversores de la latencia utilizados tenían mayor y menor efecto en la reactivación de estas poblaciones. Pudimos ver que los clústeres 3, 4 y 5, que eran células effector memory, se reactivaban más en respuesta a agentes reversores de la latencia y el AZE y la IL-15 parecían los dos agentes revectores de la latencia que mayor efecto tenían. Como conclusión general, decir que hemos presentado un novedoso modelo de cultivo de infección por VIH de mucosa intestinal que nos ha proporcionado información para el desarrollo de terapias especializadas y dirigidas contra los reservorios de tejido. Muchas gracias a mi grupo, a todos los participantes que nos han donado parte de su mucosa intestinal y al Departamento de Anatomía Patológica y al de Cirugía General, además de las organizaciones financiadoras. Muchas gracias por su atención. Felicidades, Ana. ¿Alguna pregunta en el...? Muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante. Te quería hacer dos preguntas. Una es, de hecho creo que es la misma en el fondo, o sea, esto al final, si tú lo quieres reproducir intralaboratorio o interlaboratorio, tienes dos variables que no sé cómo habéis controlado. Una es el donante y la otra es el sitio del intestino que utilizáis para los cultivos. Tanto una como otra pueden introducir variaciones muy importantes cuando intentas reproducir el experimento. Entonces, ¿esto cómo lo controláis? Bueno, la variación entre los donantes al final es una variación poblacional, ¿no? Al final cada muestra vendrá de un donante diferente, más o menos todos tienen la misma edad, lo que sí decir que todos son muestras de colon. Por lo menos esa la parte del tejido sí que está controlada, pero la variación entre los donantes podemos establecer algunos factores como la edad, pero tampoco podemos acceder a más información. Vale, y la otra pregunta es, ¿habéis probado solo VAL, la cepa de VAL de VIH, que es una cepa, si no recuerdo mal, R5 trópica? ¿Lo habéis probado con otros tropismos virales? No, no lo hemos probado con otros. Porque eso también puede ser a nivel de intestino otra diferencia en cuanto a reservorios. Pero gracias, muy interesante. No, muchas gracias, es interesante, sí.
Gracias, Ana. Creo que yo Ay, perdón. Very interesting work. So did I see correctly, at first there wasn't much P24 in the naive CD69 positive cells, but then with IL-15 treatment you had really a lot of production. So how do you interpret that? Are the cells going latent more readily within the naive population? Which population do you mean? C2, the naive CD69 positive. You get a lot of virus back with IL-15, but in your first clusters, there weren't a lot of infected cells. So does that mean that they're going latent more easily, or how do you interpret that finding? Wow. So actually, we see already a potent reactivation in the positive control with the PMA and genomycin. Yeah, we don't see that much P24, but we are measuring, well, I don't know how to answer this, but we don't see that much infection when we put our treated control. However, we don't have in this slide, we don't have a comparison with the positive control. So here, it's normal that we are not seeing P24 because it's latent, the virus. So I guess we are seeing more reactivation because we are using the latency reversing agent, yeah. Okay, very good. Thank you. Muy bien. Muchas gracias.